Han hablado mucho del caso de Jenny Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Y yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté. También. Pero les voy a enseñar. ¿Qué tanto conoces acerca de los pueblos originarios que forman parte de Costa Rica y sus fronteras? En nuestro territorio habitan personas que pertenecen a 8 pueblos: Chorotega, Malecu, Huetar, Bribri, Cabecar, Naso Brorán, Bruncaj y Nagbe. También forman parte de esta población las personas pertenecientes a los pueblos Misquito y Nagbe Bugle. Son cerca de 105,000 personas, según el Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2011. Estas personas son descendientes directas de civilizaciones precolombinas, quienes habitaron nuestro territorio de manera original. Como pueblos, tienen su propia identidad, a la vez que sus condiciones sociales, económicas, espirituales y políticas los distinguen de otros sectores. En sus cosmovisiones y prácticas, el territorio se extiende más allá de la tierra y del suelo, porque es también ese lugar en el que se produce la vida, la cultura y su identidad. Es por eso, por lo que para estos grupos el derecho a la tierra es un derecho colectivo que manejan y disfrutan como grupo. La conquista y la colonización en nuestros países fueron procesos que se realizaron desplazando las poblaciones originarias y confinándolas inicialmente en pueblos de indios y encomiendas. Posteriormente, en la vida republicana, el Estado asignó tierras a estas comunidades y las que consideraban baldías a colonos criollos. En el informe final de investigación, El territorio de Salitre, derechos, memoria y violencia, los derechos indígenas son definidos como derechos colectivos de poblaciones que descienden de pueblos existentes antes de los procesos de conquista y colonia y la formación de los estados modernos y sus fronteras. Como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y aunque en el pasado se les reconocieron derechos a las poblaciones originarias con diversas leyes, esto se hizo con poco éxito. A mediados de los 70 se legisló para definir los límites de los territorios y evitar la expansión de otras poblaciones en estas zonas. Al mismo tiempo, se creó el CONAI, institución integrada por delegados gubernamentales que estableció una normativa de participación de las comunidades en estos territorios a través de las asociaciones de desarrollo comunal de Dinadeco, dejando por fuera las organizaciones propias, sus procedimientos, lo que ha generado conflictos y contradicciones operativas. El gobierno no ha entendido que nosotros somos los dueños de estas tierras y nunca lo va a entender. Por ende, muchas familias optan por el tema de la recuperación por las vías de hecho. Y gracias a esa valentía es que tenemos por lo menos esa satisfacción o esa seguridad alimentaria que hoy lo ponemos en práctica. Yo considero que el Estado, pues, así como que ustedes ven, como que han visto, como se escucha, el Estado en realidad no ha hecho nada dentro del territorio. Lo que ha hecho es entorpecer, retrasar las recuperaciones, con la idea de crear, no sé, su famoso plan RTI, con que quiere resolver la situación de los pueblos. Pero en realidad no, porque simplemente ese documento lo sacaron no sé dónde ahí de las mangas. Y con eso ha venido retrasando realmente como Estado, como gobierno. Se le ha solicitado al gobierno que nos haga la devolución de las tierras y hasta el momento no se ha hecho ninguna de estas devoluciones. Cultura Bribri hemos vivido 500 años bajo esa condición, bajo esa situación. Entonces, pues, como yo he dicho, la policía no es la solución. La solución es que el Estado devuelva nuestras tierras y entonces ya no necesitaríamos policía para ver nada aquí dentro del territorio.
Ancestralmente dicen nuestros mayores que ahí eso es una parte de donde era el territorio, donde empieza el territorio de Salitre. Entonces, 7 familias decidimos en el 2014 hacer uso de ese derecho a la tierra en ese entonces. La vivencia, la dignidad y el respeto hacia la naturaleza, que si nos ha regalado a nosotros cada uno, que pues también tenemos que cuidar y darle parte cuando partiremos de esta tierra y llegaremos a Suracasca. Desde 1971, el LITCO había levantado planos de los territorios indígenas legalmente protegidos por la legislación vigente en el sur del país y ubicado a los usurpadores no indígenas, dentro de los cuales había grandes terratenientes. Y aunque la oficina regional del LITCO les comunicó su situación y les solicitó desalojar las tierras, no hubo suficiente voluntad política para aplicar la ley y el nuevo ordenamiento. Con la aprobación de la Ley Indígena 6172 en 1977, se intentó eliminar las imprecisiones de aplicación. Sin embargo, aunque las cosas mejoraron en cuanto a precisión, no cambiaron radicalmente, e incluso se dieron al calor de campañas electorales, ocupaciones de no indígenas en los territorios que debían estar protegidos. Toda esta interacción e intromisión por parte de entes estatales se ha convertido en construcción de un infierno. Cuando en apariencia estas entidades estaban mediando en su proceso, su inacción provocó mayores usurpaciones por parte de terratenientes y algunos colonos de buena fe se repartieron las tierras a campesinos para que después de trabajarlas descubrieran que estaban en territorios que no les pertenecen. Y para terminar de afectar todo el proceso, organizaciones gubernamentales externas, impuestas como las ADIs y CONAI, entran en conflicto con las organizaciones propias de estos pueblos originarios. De tal manera que ante la debilidad institucional se fueron creando condiciones para el conflicto, no solo con terratenientes usurpadores, sino con campesinos a quienes se les asignó o se les toleró la ocupación de tierras como si fueran propias. Por otra parte, surge el conflicto entre las ADI, impulsadas por el Estado y las organizaciones ancestrales y propias de los territorios, de tal forma que, cuando las organizaciones indígenas presionan para recuperar sus tierras, se enfrentan no solo a terratenientes usurpadores, sino también a unos pocos campesinos que ocuparon de buena fe e hicieron sus fincas familiares en dichos territorios. La falta de decisión del INDER como institución responsable legalmente del ordenamiento de los territorios indígenas para expulsar a los usurpadores ilegales ha creado alianzas entre estos y algunos pocos campesinos de buena fe. Se genera así un clima de violencia que se agrava con el conflicto entre organizaciones como la SADI y las organizaciones propias, lo cual amenaza la estabilidad del Estado de Derecho. Esta serie de situaciones de que se les otorgaran derechos a los territorios indígenas que no se cumplen provoca que prevalezcan los intereses de los colonos por encima del derecho a la propiedad indígena y de que les impongan formas de organización que no reconocen. Esto ha generado conflictos que terminan afectándolos y poniendo en peligro sus vidas, tal como sucedió el 18 de marzo del 2019, cuando fue asesinado a tiros en su casa de habitación Sergio Rojas Ortiz, del clan Unihuac, del pueblo Bribri de Salitre. El 24 de febrero del 2020, en horas de la noche, fue asesinado de 2 disparos en la espalda el defensor de pueblos originarios Jerry Rivera Rivera del pueblo Brorán de Térraba, quien había sido víctima de una tentativa de homicidio en el año 2013. En primer lugar, el INDER como institución responsable debe garantizar con decisión política los derechos inalienables de los actuales territorios indígenas, haciendo respetar el régimen de derecho y expulsando a los grandes terratenientes que se encuentran ilegalmente. Se propone, además, crear un proceso que resulte en la reversión de las tierras ocupadas por personas de buena fe, con un programa de compensación calendarizado para los actuales ocupantes con un sistema de evaluación semestral.
A pesar de las múltiples violaciones de los derechos humanos contra los pueblos originarios y las agresiones sistemáticas, estos pueblos continúan resistiendo. Desde su cultura, desde sus cosmovisiones, han continuado revitalizando sus organizaciones propias y ejerciendo el derecho colectivo a la tierra a través de la autodefensa y los procesos de recuperación de sus territorios. Prisma Latinoamérica extiende una invitación a todas las partes que conocen de estos procesos de los pueblos originarios a participar activamente, difundiendo y desde el respeto a los procesos y organizaciones propias de los pueblos originarios. ¡Sergio vive! ¡La lucha sigue! ¡Sergio vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Al finalizar este documental se produjeron dos acontecimientos importantes. El 8 de agosto del 2022, la recomendación de las Naciones Unidas a Costa Rica de la protección de sus derechos. Esto incluye la garantía a la autodeterminación, a la tenencia segura de sus tierras, a la consulta libre, previa e informada, a la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, a la justicia pronta, eficaz y con pertinencia cultural y al acceso a servicios básicos y a oportunidades de desarrollo. En octubre del 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala Cuarta, ratificó que el Estado costarricense no debe indemnizar a quienes adquirieron terrenos indígenas después de la entrada en vigencia de la ley indígena en 1977. Esta última resolución ratifica los derechos inalienables de las comunidades indígenas a sus territorios y la situación de ilegalidad de los ocupantes no indígenas, pero al mismo tiempo crea un clima explosivo en la región que obliga al Estado a intervenir con firmeza para que se cumpla la ley de desalojo de los usurpadores, dado el hecho que, en algunos casos, la ocupación ilegal se dio con la venia u omisión por parte de las autoridades. Se fijen en cada caso las responsabilidades pertinentes y sean estos quienes indemnicen en primer término los daños causados. En todo caso, mantener la paz regional y contribuir a crear un clima de bienestar y convivencia es la principal obligación del Estado. Es un proceso de construcción de una patria basada en la justicia y el derecho.